Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Espero que estén bien con su familia. Un saludo a las hermanas de Yecapistla, de San Pedro y de aquí de la Divina Trinidad. Les mando un abrazo y un saludo. Como ustedes saben, no nos podemos reunir por la pandemia que estamos viviendo, pero pues Dios nos da la oportunidad de comunicarnos por este medio. Vamos a continuar nuestra enseñanza, pero no antes. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y a entender la palabra de Dios. Padre bendito del cielo, gracias te doy por este día que nos das. Gracias te doy por la oportunidad que me das para compartir tu palabra el día de hoy. Gracias te doy porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Gracias te doy porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y en especial, Señor, para el mundo entero con esta pandemia que estamos viviendo. Gracias porque tú, Señor, nos has reunido en la casa de todos nosotros. No estamos en la congregación, pero estamos aquí reunidos y estamos formando varias iglesias que son en las casas, Padre. Gracias te doy por todos los hermanos que en este momento están escuchando y viendo esta transmisión, por la vida de ellos. Gracias, muchas gracias te doy en nombre de mi Santísimo Señor Jesús. Amén. Continuando, hermanas, como ya les había comentado con la enseñanza del ministerio femenil, las grandes mujeres de fe. Ahora vamos a ver a Esther, una reina valerosa. Sin lugar a duda, hermanas, esta historia nos da una enseñanza de fe y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a aprender y vamos a comprender. Vamos a empezar dando el significado de Esther. En hebreo significa estrella. Este libro de Esther describe el primer holocausto que quiso fraguar en contra de los judíos por medio de Amán. En aquellos tiempos existía un hombre llamado Mardoqueo y su sobrina Esther. Ellos son los protagonistas de esta historia. Un rey gobernador en Susa, capital del reino, y él era Asuero. En esta tarde, hermanas, no solo vamos a ver el libro de Esther como una historia donde el pueblo judío es salvado por esta reina, sino vamos a ver la parte simbólica, porque no solo es una historia, sino vamos a ver cuál es el mensaje que Dios le está dando a su pueblo. En esta historia, hermanas, tenemos a 4 personajes importantes, que es el rey Asuero, que representa al Mesías, la reina Esther, que representa a la iglesia fiel, la reina Basti, que representa a la iglesia apóstata, y Hegai, que representa al Espíritu Santo. Vamos a iniciar con nuestra lectura base, hermanas, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Esther, y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en su capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, que fueron 180 días. Aquí, como vemos, nos dice que los días que estaba reinando el rey Asuero eran 180 días. Y para esto, pues, él tenía como reina, como esposa, a la reina Basti. Una pregunta: ¿por qué Basti no quiso obedecer al rey? Bueno, vamos a leer Esther en el capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: Asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres
en casa real del rey Asuero. La reina Basti pues desobedeció y ella organizó su banquete con muchas mujeres, pero no invitó al rey. Así ahora, hermanas, nos encontramos en muchas iglesias que ellos dicen predicar la palabra de Dios, dicen que su rey es Jesús, pero pues todo hacen, menos a Jesús lo tienen en la iglesia. Entonces así nosotros, ¿no? Nosotros no debemos nuestro primer invitado debe ser Jesús, donde ella hace su fiesta pero sin el rey. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. La palabra de Dios dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí, hermanas, la palabra, aquí está hablando Jesús y nos está invitando que le abramos la puerta. Entonces nosotros debemos de abrirle la puerta a Jesús. ¿Cómo? Predicando, enseñando y aprendiendo la sana doctrina. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces aquí el rey Asuero, cuando él hacía los banquetes, él lo único que quería mostrar era, al finalizar la fiesta, él no quería mostrar la magnificencia, él no quería mostrar el excelente vino que tenía, sino él quería mostrar la belleza de la reina Basti, porque de verdad era hermosa. Y eso lo vemos en Esther, capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Entonces aquí nos está aclarando, ¿no?, que realmente la reina Basti era muy hermosa, pero no era la mujer, la reina, la esposa que el rey quería, como ahora igual nosotros, ¿no? Nos estamos preparando porque Dios quiere esas mujeres de verdad, ¿no? Que sean puras, que aprendan la sana doctrina y que obedezcamos. Vamos a ver las características que Basti presenta, que son de una esposa que no se sujeta al esposo. Y para eso vamos a leer en el mismo libro de Esther, en el capítulo 1, del versículo del 15 al 19. Y la palabra de Dios dice así: les preguntó por qué había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo el rey Asuero: mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán estos a las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, y a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Como vemos, hermanas, pues aquí nos está diciendo que la reina Basti desobedeció al rey. Entonces, pues cuando ella desobedece,
pues como era un reinado, pues se iba a difundir en todas las provincias. Entonces, pues las mujeres de todas esas provincias iban a escuchar y iban a decir, bueno, pues la reina desobedeció y entonces pues también nosotros, ¿no? Muchas veces y desafortunadamente cuando nosotros vemos algo y nosotros lo queremos practicar también o lo queremos hacer, entonces decimos pues hay que hacerlo, pues al fin no pasa nada, pero pues el problema no es ese, sino nosotros debemos de estar sujetas a los esposos y sobre todo obedecerle a Dios. Las iglesias apóstatas serán desechadas, así como Basti. Así saldrán las Bastis en el arrebatamiento. Cuando venga Jesús en el arrebatamiento, pues lo mismo, Él nos va a desechar a las que no estemos preparadas como para ese día. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 15 al 19. La palabra de Dios dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Como vemos, hermanas, aquí, aquí el mensaje que está dando es Jesús por medio del ángel a la iglesia de la Odisea. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros no debemos ser no debemos ser tibios, ¿sí? Porque dice, aquí les está diciendo que no son ni fríos ni calientes, ¿no? Entonces nosotros debemos de ser esas mujeres de fe, debemos de ser creyentes, obedecer y sobre todo pues ser esas personas, ¿no? Que Jesús quiere que estemos preparadas para cuando Él venga. Ahora vemos, ¿no? Porque aquí ya entrando en la elección de la reina Esther, vemos por qué están solicitando jóvenes vírgenes, porque es un simbolismo también se acuerdan cuando la Virgen María la nombraron para ser madre de Jesús, pues también decían que pues tenía que ser virgen, ¿no? Entonces pues ella era virgen, no había conocido hombre, como las Sagradas Escrituras lo dicen. Entonces así también en aquellos tiempos escogían a mujeres que fueran vírgenes y les llamaban doncellas, y para esto fueron 127, bueno, mínimo. ¿Por qué 127? Porque nos los dice en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que eran 127 provincias. Entonces, pues era mínimo una doncella por provincia. Pero de las 127, pues una era la reina Esther. Y las 126 restantes, ellas solo querían ser reinas no porque amaban al rey, sino porque amaban las riquezas y lo que les daba. Entonces, y sin en cambio, la reina Esther, pues ella era una mujer de bien, ella era una mujer que realmente conocía a Dios. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Esther, en el capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4.
Y la palabra de Dios dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa residencia real en varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Como vemos, hermanas, aquí están las características, ¿no?, que yo ya les había comentado, que mandaron que sean mujeres jóvenes, vírgenes, o sea, que no tengan manchas, que no estén en pecado, que no sean apóstatas, que sean adoradoras de verdad, que no se hayan dejado manchar por falsas doctrinas y que no sean apóstatas. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 23 y 24. Y la palabra de Dios dice así: mas ahora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que los adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí nos dice lo que ya les había comentado, hermanas, que realmente lo que Jesús anda buscando, esos verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. No nada más decir yo creo, yo tengo fe, pero buscar todo, buscar riquezas, buscar cosas materiales y no buscar a Dios realmente, ¿no? Él lo que quiere que lo busquemos a Él, porque si no lo buscamos a Él, no, de nada sirve todo lo que tengamos o consigamos. Esther se proclama reina. Para esto vamos otra vez a regresar al libro de Esther, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 16 al 18. Y la palabra de Dios dice así: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Esta es la proclamación de la reina. Aquí fue cuando el rey la eligió, entre todas las doncellas, ella fue la que eligió. Pero para esto, hermanas, también el Hegai, ¿se acuerdan de Hegai? Que yo les comentaba, es un eunuco que le servía al rey Asuero. Él preparó a Esther. ¿Cómo la preparó? Como ustedes saben, hermanas, pues para todo hay una preparación. Por ejemplo, se imagina, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, nos teníamos que preparar, que el vestido, las uñas, el cabello, nos tenemos que el velo, tenemos que hacer ejercicio para, pues, prepararnos para estar bien
para vernos bien, para presentarnos ese día que pues es muy importante para todas nosotras. Entonces, pues todo eso requiere de una preparación, como ahorita también, hermanas, nos estamos preparando. ¿Para qué? Para esperar esas bodas que Jesús nos tiene preparados. Para esto, hermanas, vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 2, del versículo 12 y 13. Y la palabra de Dios dice así: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa real. Esta fue la preparación, hermana, que el eunuco Hegai le dio a Esther, bueno, a él y a todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita, el tema principal es la reina Esther. Entonces, esta fue la preparación que se le dio. Entonces, vemos que Vasti le provocó ir al rey, porque él no había hecho banquete en su casa, en el palacio. Entonces ella lo único que le provocaba era enojo. ¿Por qué? Porque ella desobedecía. Ella no había cumplido como tal su papel de esposa porque desobedecía. No cumplía la ley que el rey había puesto en el reinado. Para eso vamos al capítulo 2 de Esther y vamos a leer el versículo 18. Y la palabra dice así: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad. Como vemos aquí, el rey hizo un banquete, pero este banquete ya lo hizo para cuando presentó a la reina Esther como reina, y le llamó banquete de Esther. Esto representa, hermanas, cuando el rey está en las iglesias presente, o sea, la sana doctrina, y entonces hay misericordia de su pueblo por parte del rey, o sea, para todos nosotros. Pero cuando no se da la sana doctrina, pues entonces ahí no hay misericordia por parte de Dios. Al contrario, muchas veces hasta hay desgracias. Entonces, pues no queremos eso, ¿verdad? Por eso sigamos adelante para saber, sigamos adelante para así estar preparados para cuando sea el llamado, ya sea que nos vayamos antes o en el arrebatamiento. Y aquí representa la iglesia que se está preparando, como la de Filadelfia, que se menciona en Apocalipsis, ¿sí? Que se estaba preparando. Entonces, aquí, hermanas, les pongo un ejemplo. Vamos a compararlas con dos iglesias, la apóstata y la verdadera iglesia de Jesús. La apóstata lo vamos a ver en Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, del versículo el 14 al 29. Y la palabra de Dios dice así: dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en estos poderes. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes
dijo éste a Juan: el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que andaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y ahí, hermanas, pues la muchacha le pidió la cabeza de Juan. Entonces ahí pues el rey, como ya había dado su palabra, le cumplió. Entonces le dio la cabeza. Y por otro lado, Esther decía: levantemos y salvemos al pueblo. Entonces aquí vemos una comparación, como una pedía de lo malo y la otra pedía lo bueno. Una pedía que mataran a Juan el Bautista y la otra pedía la salvación. Entonces, la salvación en este caso del pueblo, que pues representamos todos nosotros. Y así el pueblo judío tuvo luz, alegría, gozo y honra. El rey logró encontrar lo que nunca tuvo. Tuvo una reina en el palacio que no fue digna, y llegó lo que tenía que llegar, ni antes ni después, o sea, la reina. Así hoy en día, hermanas, la iglesia está a un paso de entrar ante la presencia, no del rey Asuero, ni de un palacio terrenal en Susa, capital de Medo-Persia, sino estamos a un paso de entrar a la nueva Jerusalén, ciudad de Dios vivo, a la ciudad santa, a nuestra patria celestial, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Donde nos espera el Rey de Reyes en el día del arrebatamiento, en el cual nos levantará vestidos como una novia, sin mancha y arruga, purificados por el Espíritu Santo para agradar la ley en las bodas del Cordero. Y para finalizar, hermanas, vamos a abrir las escrituras en Efesios capítulo 5 y vamos a leer del 25 al 27. La palabra de Dios dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, así, hermana, nosotros debemos ser esas esposas que obedezcamos, que estemos sujetas al marido. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante, y cuando llegue el tiempo, que ya sea que nos vayamos o en el arrebatamiento, pues Jesús realmente sí tenga agrado de nosotros. Entonces debemos ser esas personas, esas mujeres. Por eso nos estamos preparando, por eso son todas estas enseñanzas, hermanas, para que tomemos
lo más que podamos y se nos grabe en nuestro corazón y en nuestra mente para que lo pongamos en práctica, para que sigamos adelante y agrademos en especial a Dios, ¿no? Y en este caso, pues a Jesús. Por eso, hermanas, vamos a continuar y espero que escuchen completa esta enseñanza y que realmente nos sirva de algo, que nos edifique para que podamos seguir transmitiendo por este medio, y cuando ya Dios quiera que ya nos reunamos en la iglesia, pues ya estaremos ahí presentes. Me despido, hermanas, que tengan bonita tarde y que Dios les bendiga.